Que, Señor, nos permites estar en esta noche, en este lugar, para hablar de tu palabra. Te suplicamos que nos permita, Señor, hacer las cosas que te agradan, decir las cosas que edifiquen a tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nada de lo que digamos en esta noche sean palabras de hombres, sino únicamente tu mensaje, y que ese mensaje, Padre, de alguna manera ayude, edifique, bendiga a nuestros hermanos. Permítenos, Señor, usar palabras adecuadas, usar palabras que sean, que lleven un fruto, y bendice también, Señor, a nuestros hermanos que nos estén sintonizando y escuchando en esta noche. Todo, Padre, lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Les compartimos, hermanos, las redes sociales que están apareciendo también en su pantalla. Estamos a través de Facebook como Palabras de Vida Eterna. A través de YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En la aplicación de MixLR, búsquennos como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. Esta aplicación de MixLR ustedes la pueden descargar en sus dispositivos móviles, en sus celulares o en sus computadoras, y pueden escuchar ahí también la transmisión. Si es que van a viajar, van a salir, están en algún otro lugar que no sea su casa, por ejemplo, la aplicación de MixLR puede ser una muy buena opción, porque como es solo radio por internet, consume menos megas que si ustedes, por ejemplo, quisieran fuera de sus hogares ver la transmisión en Facebook. Puede ser una buena opción que tengan contemplada la herramienta de MixLR. El WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. De cualquier manera, el número de WhatsApp estará apareciendo también en sus pantallas para que nos hagan llegar algún saludo, algún comentario o alguna pregunta. Siempre serán bien recibidas. Muy bien, esperamos que ya más hermanos estén entrando a la transmisión, puesto que vamos a comenzar ya con el estudio de Eclesiastés. Estamos ahí en el capítulo 8, veíamos cosas muy interesantes el programa pasado y cerrábamos con la idea de que en realidad Dios, al ser el creador y al estar en el trono, al ser el rey, nuestro poder como humanos no se puede comparar al de Él. No podemos hacer nada para frustrar sus planes, para entrometernos en sus planes. Así que si no podemos hacer nada en contra del rey, solo nos va a producir dolor. Ir en contra de sus mandatos, ir en contra de su voluntad, estar en abierta rebeldía contra Dios, dice Eclesiastés capítulo 8, solo nos va a traer problemas y dolor. En realidad no podemos hacer nada, entonces lo mejor es agradar al rey. Continuamos entonces en el versículo 10 para que aquellos que están en casas con sus Biblias a la mano puedan abrirlas. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10 en adelante, vamos a ver una serie de sinsentidos. Una serie de sinsentidos que Salomón expone. Y hay uno que es con el que comienza, que es bien interesante. Empieza a hacer este análisis de la vida de Salomón y dice: vean lo que yo he visto, escuchen lo que yo he podido percibir cuando he visto las cosas que pasan debajo del sol. Aquel que hace mal, lo entierran con honor. Y es más, las personas a las que le hizo mal van a su entierro. Pero aquellos que guardan la paz y la justicia, es más probable que tengan un entierro menos honroso. Es muy interesante esto que ve Salomón, como sinsentidos de la vida. Su conclusión a todo esto: todas estas cosas son vanidad. Sí, y además son cuestiones que incluso en nuestros días son bastante comunes. El hecho de ver que las personas que hacen mal, que se portan mal, que nos hacen daño, son las personas que reciben más honores, incluso a veces en vida también. Son personas que son muy celebradas, muy reconocidas, aun cuando son personas que a un colectivo le están haciendo daño, cuando a un grupo de personas están afectándolas. Sucede así. ¿Esto qué nos indica? Bueno, lo que nos indica es que la naturaleza humana no ha cambiado. Nos indica que nosotros como seres humanos seguimos fijándonos mayormente en el exterior de las personas y no en el interior. Sucede que somos un tanto convenencieros, porque en la medida en que alguien pudiera beneficiarme de alguna manera, o sin beneficiarme pudiera yo resultar beneficiado de esa persona, aunque me haga daño.
y híjole, es bien triste verlo. Me ha tocado ver, y te lo digo con tristeza, situaciones tristes a veces entre hermanos que se dicen cristianos, en donde, por ejemplo, el esposo engañó a la esposa, pero la esposa, con tal de seguir recibiendo los beneficios económicos del esposo, decide seguir viviendo con él a pesar de esta situación. Y en algunos casos ni siquiera entra el beneficio económico, sino un beneficio a lo mejor social. Nadie quisiera ser la mujer dejada, la mujer divorciada. En otros casos, otras cuestiones, el económico quizás solo es alguno, ¿no? Sí, aunque te digo que en esta cultura en la que estamos viviendo, el económico es el que más pesa. Y así como ese ejemplo tan sencillo que te puse, te puedo poner 20 parecidos, ¿no? Lo importante de esto que comenta Salomón es la conclusión a la cual nos lleva. Salomón empieza a hablar de estos sinsentidos. Dice Salomón, es como querer atrapar el viento. No le veo sentido, dice Salomón, a que al que hizo mal le den un entierro honroso, pero al que hizo bien no le den un entierro honroso, y empieza a tocar algunos otros puntos que son y han sido siempre discutidos algunas veces por los jóvenes. Han preguntado por qué al que hace mal le va bien y por qué al que hace bien le va mal, y de esto habla Salomón. Fíjense cómo dice en Eclesiastés capítulo 8 versículo 10: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Dice el versículo 12: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen a su presencia, y que no les irá bien al impío, ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Vamos a comentar estos versículos cuando regresemos de nuestro primer corte, puesto que lo que vamos a hacer ahora es escuchar la cápsula de nuestro hermano Luis Conde, que nos habla acerca de los personajes bíblicos. En unos minutos estamos de regreso. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Se casó con Acab, hijo de Omri. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 31 al 33. Ella era de carácter fuerte y dominante, poseía una gran terquedad y una personalidad vigorosa. Era fanática de Baal, y entre su séquito se encontraban 450 profetas de dicho dios y 400 profetas de la diosa Acera. En la época en que Acab fue rey, Jezabel destruyó a los profetas del Señor, y esto trajo conflictos entre ella y el profeta Elías. También Jezabel hizo que su esposo, el rey Acab, se quedara con la heredad de Nabot, pues mintiendo, selló con el anillo de su esposo cartas que ella misma había hecho para que dieran muerte a Nabot. Por petición de Elías se produjo una batalla entre él y los profetas de Baal en el monte Carmelo, en la que Dios triunfó gloriosamente. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 al 40. Y Elías inmediatamente dio muerte a todos los profetas de Baal. Este triunfo de Elías y la matanza de sus profetas aumentaron el coraje de Jezabel en lugar de disminuirlo, mandando a un siervo con una amenaza para Elías, diciéndole que así le haga Jehová si ella no hiciere con él lo mismo que él hizo con sus profetas. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. En la carta a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:20 menciona esa mujer Jezabel, y esto quiere decir que es la designación que se da a una profetisa seductora que estimulaba la inmoralidad y la idolatría. Su muerte fue anunciada por Elías en Primera de Reyes, capítulos 21, versículo 21, capítulo 23, que dice de esta manera: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y fue cumplida su muerte por Jehú en Jezreel, y esto lo leemos en Segunda de Reyes,
capítulo 9, versículos 30 al 37, que dice de esta manera: Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel. La enseñanza que nos deja esta historia de Jezabel es que no debemos tener otros dioses ajenos a el único y verdadero Dios Todopoderoso, porque la idolatría únicamente nos va a llevar hacia la muerte espiritual. Así es que, hermanos, adoremos siempre al único y verdadero Dios. Que Dios nos bendiga. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser. Mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Como ya están viendo, agradecemos a nuestro Señor, ya nuestro hermano Josué puede estar con nosotros. Hermano, buenas noches y Sí, la buenas bienvenida. noches. Una disculpa, está un poquito Sí, fea la ciudad. fuerte la lluvia y pues nos retrasó en la llegada para aquí, para la radio. Entonces, una disculpa y pues gracias a Dios ya estamos aquí. Dios nos permita aprovechar bien este tiempo. Sí, lo importante es que ya está aquí nuestro hermano, que pudo llegar con bien. Al final hay cuestiones que salen, que no son y no están dentro de nuestro control. Entonces le agradecemos a nuestro Señor por permitirle a nuestro hermano Josué estar con nosotros. Vamos a continuar entonces con Eclesiastés capítulo 8 y dice el versículo 14, por ejemplo, estamos a partir del 10 en lo adelante y dice el versículo 14, una vanidad más.
que observa el predicador. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Cuál es esta vanidad? Dice, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ya lo hablábamos, esta cuestión de por qué a los buenos parece que les va mal, por qué a los malos parece que les va bien. El predicador unos versículos antes ha dicho también algunas palabras con bastante sabiduría y menciona, aun cuando todo esto acontece debajo del sol, y de nuevo es vanidad, es un sinsentido, dice el predicador, yo también sé que al final a los que hacen justicia les irá bien, y a los que hacen impiedad les irá mal. Es correcto, porque de hecho la mayoría de los ejemplos que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras y de lo que también veníamos platicando respecto de a que debemos de entender que las bendiciones de Dios y aquellas pruebas que llegamos a pasar, sobre todo en necesidades o en enfermedades o en cualquier otra circunstancia de dificultad, son para nuestro aprendizaje. Ya lo había dicho Salomón, que de una y otra cosa debemos de entender y de aprovechar. Entonces, en Lucas, en el capítulo 16, menciona un ejemplo muy claro de esto cuando habla acerca de la parábola de Rico y Lázaro, o esta descripción de Rico y Lázaro, en donde uno tiene abundancia material, tiene toda la bonanza que nosotros podemos pensar es bendición de Dios, pero al final el destino de la persona que tuvo todo lo material viene a ser castigo y condenación. Y en el caso de aquel hombre que vivió en penurias, que tuvo enfermedades, que tuvo hambre, que tuvo necesidad, es consolado en el seno de Abraham. Entonces vemos que realmente lo que importa es cómo nosotros administramos la bendición de Dios en el aspecto material, y asimismo también cómo aceptamos las condiciones de dificultad que nosotros vamos atravesando a lo largo de nuestra existencia. Entonces, cada una de ellas debe de ser en la confianza de que Dios, primero que nada, es el que decide sobre nuestra vida, y como lo diría Job, debemos de recibir tanto lo bueno como lo malo de Dios. En cada circunstancia debemos de dar gracias a Dios y de bendecir el nombre de Dios, porque Él tiene para los que le aman planes perfectos y bien trazados para que a futuro seamos consolados por Él si es que padecemos, o si no administramos correctamente la bendición material que Él nos provee para que hagamos el bien. Entonces el castigo que acarrea precisamente el hecho de ser egoístas y de no compartir y hacer las obras de justicia que Dios quiere de nosotros. Yo le vería una lista que va sobre el mismo pasaje, pero veo una lista un poquito, digamos, desde otra lista vería yo la situación. Yo veo el problema o el asunto en que desafortunadamente las personas nos seguimos fijando en el exterior y suponemos que el que está actuando mal y vemos que le va bien, entre comillas, le va bien porque prospera económicamente, le va bien porque aparentemente no tiene problemas, le va bien porque disfruta de los placeres de la vida. Nosotros suponemos que a esa persona le está yendo bien, y al que a lo mejor se está esforzando en la iglesia, a lo mejor al que está haciendo su mejor esfuerzo por servir a Dios, por servir a los hermanos, no le va tan bien, y dice uno, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite que a que se porta muy mal pueda disfrutar de todos los placeres de la vida, y a que se porta bien, pues no le vaya tan bien como nosotros quisiéramos? Hay hermanos que han perdido el trabajo por no participar en robos o fraudes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que yo veo es que, en primer lugar, nuestra mirada es muy limitada. Es decir, nosotros solo alcanzamos a ver el exterior de las cosas, y el exterior de las personas, y el exterior de lo que sucede alrededor de estas cosas. Otra cuestión es que nuestra mirada sigue siendo limitada en la medida en que solo vemos los beneficios materiales que se pueden tener en esta vida. Y eso también hace la mirada muy corta. La Escritura nos instruye a tener cuidado y no ser de mirada tan corta, sino de ver más allá de lo que está pasando. Y nuestra mirada sigue siendo muy corta porque suponemos que esos placeres o esos beneficios materiales que se pudieran disfrutar aquí son lo único, cuando en realidad si somos claros, lo que importa es la eternidad, y la eternidad es la que al final del día en ella vamos a disfrutar de lo que quizás aquí quisiéramos disfrutar.
ahí me parece que esa situación de no ver hacia más adelante y de limitarnos a ver lo que pudiera estar pasando. La otra que yo veo es que a esas personas que se portan mal, Dios pareciera ser que Dios no los castiga, no hace nada con ellos. Al contrario, permite que se enseñoreen de los que se portan bien, permite que abusen de los que se portan bien, permite que roben, que defrauden, que hagan muchos males. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Otra vez nuestra mirada se queda corta, porque también la Escritura nos dice que la destrucción sobre esas personas será repentina y su castigo será eterno. Pero nosotros quisiéramos que, pues como se está portando mal ahorita, Dios lo castigue ahorita, ¿no? Y no sabemos si quizás esa persona algún día se arrepienta y quizás vuelva al camino del Señor. Entonces es un problema quizás de mirada corta, al que Salomón denomina, como bien dices, vanidad, ¿no? Y es que al final no se trata de que no haya algún castigo o alguna sentencia. El Señor en su palabra lo ha dicho: aquellos que siguen mis caminos heredarán vida eterna, aquellos que andan en la luz son los que entonces tienen comunión con el Padre y con el Hijo, y aquellos que no son los que al final, en el día del juicio, cuando Dios disponga todo esto, tendrán entonces ya su respectivo castigo. No es que no haya una condenación para ellos, no es que no haya una sentencia para ellos, y no es que no haya bendición o promesas para los que hacen el bien, sino que el Señor tiene ya plasmados los tiempos y los designios para todo eso. Llegará el momento, dice también en la palabra de Dios, todos vamos a estar delante del tribunal de nuestro Señor, y tendremos entonces que dar cuentas de hasta cada palabra que salió de nuestra boca. Sí, dentro de estos cuenta, hermano, aquí vamos viendo la evolución de lo que Salomón va reconociendo ahora desde el aspecto eterno, porque si nosotros empezamos Eclesiastés, vemos cómo él baja a la comprensión de la sabiduría humana para entender cuál es la razón y la motivación de la existencia del hombre, pero ahora empieza ya a también en mostrar lo que es la sabiduría de Dios y la eternidad y el fin de todos los hombres. Por eso influye él insiste mucho en el sentido de que Dios a futuro va a tener que dar pues el pago a cada uno de nosotros. Entonces, ya a partir de estos capítulos nosotros vamos a ver cómo Salomón empieza a hacer que entre también la comprensión de la voluntad y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y como decía nuestro hermano, a veces nosotros queremos que la corrección sea en el momento, que la solución sea en el momento, que nuestra tribulación pase rápido, o que haya para aquellos que hacen el mal ya una justa retribución. Pero recordemos que inclusive en el Apocalipsis se menciona a aquellos que han muerto por causa del Señor y han derramado o ha sido derramada su sangre por causa de ese testimonio, como ellos también piden al Señor que se dé ese pago para todas aquellas personas que han hecho mal en contra de la iglesia y de los santos. Pero el Señor, como lo diría también Salomón, tiene su tiempo para todo. Hay estos sinsentidos en la vida, y entonces Salomón, ya como en conclusión o cerrando este capítulo 8, ya en los últimos versículos, menciona: dentro de estos sinsentidos, dentro de estas vanidades, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se hace? Dice Salomón: que el hombre disfrute de su vida haciendo el bien y temiendo a Dios. Así es, temiendo a Dios y sobre todo apegándose lo más posible en la medida de las fuerzas del hombre a la palabra de Dios y a Dios mismo. A veces cuando vemos estas desigualdades, cuando vemos estas cosas que son malas para los que se portan bien, uno quisiera que las cosas se resolvieran. Sin embargo, lo que Dios dice es: no trates de entenderlo, no es tu papel entenderlo, en muchos casos ni siquiera vas a poder resolverlo. Y nos afanamos más en pensar, en darle. Te vas a frustrar, te vas a decepcionar. Entonces mejor disfruta la parte que te tocó, haz tu trabajo, sirve a Dios, y entonces espera los resultados que Dios tenga. Porque algunos pensarían que vivir bajo los mandamientos del Señor es no disfrutar la vida, es no poder tener la capacidad de, dice Salomón, de disfrutar lo que Dios ha dado, de disfrutar las bendiciones que también el Señor permite en esta tierra. Es que hay un concepto muy errado respecto tanto de la felicidad como de disfrutar la vida. O sea, yo creo que es donde
también volvemos a la mentalidad que Salomón trata de ver y entender por qué razón el hombre hace ciertas cosas. Hay muchas de las cuales describe Salomón, como el tomar vino en exceso, el hacerse de riquezas, el tener esclavos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que nosotros sabemos pues no son precisamente muy sabias el estarlas buscando si tenemos el conocimiento de Dios. Pero a fin de cuentas el hombre siempre ve desde esa perspectiva. O sea, es una cosa en la cual confrontó muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo cuando trató de dar a entender el conocimiento del Evangelio, que el hombre siempre ve desde la perspectiva humana. Cuando habla a la mujer samaritana, le pide agua física la mujer, pero Dios, en este caso Jesús, le dice que esa agua no es de la que ella está bebiendo, sino una que Él trae para nosotros y que nos ayudará a tener vida eterna. Y de la misma manera, cuando Jesús habló, siempre el hombre se centró en el aspecto material. Cuando alimentó a las personas, buscaban el alimento físico, no el alimento espiritual, etc. Entonces, el hombre normalmente, la gente siempre va a ver desde el aspecto material en general y no desde el aspecto espiritual. Entonces, el gozar la vida es algo bien subjetivo para las personas. Para ellos el hacer lo malo es lo bueno, y en realidad eso que consideran bueno al rato y al final va a ser un aspecto malo que les va a llevar condenación. Entonces, nosotros debemos de entender que disfrutar la vida no es vivir como nosotros queramos, sino que disfrutar la vida, básicamente, como le dice Salomón, es andar en los caminos de Dios y en su voluntad, recibiendo tanto lo bueno como lo malo. Si hay bendición, hay que gozarnos en esa bendición, y si hay algún tipo de problema, de dificultad, meditar en ella, aprender de ella y crecer por medio de ella, porque dice la palabra del Señor que nuestra fe, así como Dios nos la ha dado, tiene que ser probada, y tiene que ser probada mediante fuego, para que entonces sea hallada en gloria, dice, y alabanza cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos y cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, no nos debemos de extrañar de si estamos en alguna prueba, en algún momento de dificultad, porque eso es lo que nos ayuda a desarrollar las características espirituales que son las que verdaderamente nos hacen aceptables delante de Dios, como la paciencia, como la mansedumbre, como la humildad, como todas y cada una de aquellas que dice la palabra del Señor, que son los frutos que el Espíritu da a aquellos que también practican y entienden y llevan a cabo la voluntad del Señor. Dice el versículo 17, último versículo del capítulo 8, he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar. Por mucho que trabaje el hombre buscándolas, no las hallará. Aunque diga el sabio que las conoce, no por eso podrá alcanzarlas. Vamos a ir a nuestro segundo corte, bien unos minutos, ya estamos de vuelta. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad.
Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés. Pasamos ahora al capítulo 9, en donde Salomón comienza a abordar también temas bien interesantes. Quizá uno de los más interesantes en este libro, que tiene que ver con la muerte. Sea sabio, sea necio, sea justo o sea injusto, dice Salomón, y lo toca en este inicio como un mal. Dice: hay un mal que acontecerá a todos los hombres que están debajo del sol. Todos tendrán el mismo destino, que es la muerte, inevitable. Sí, es algo que sabemos todos los que estamos vivos, sabemos que lo único que seguro que tenemos es la muerte, pero actuamos como si no fuera así. Vivimos como si fuésemos a ser eternos, y esa situación nos lleva a cometer a veces desvaríos, a tomar decisiones equivocadas, a vivir a veces lejos de Dios, suponiendo que vamos a tener tiempo para corregir nuestra situación. Lo que decíamos hace 8 días, hay personas que dicen: no, ya cuando esté viejo es cuando voy a acercarme a Dios. Pero habemos otros que ni siquiera tenemos ese pensamiento. Habemos algunos otros que francamente, estando jóvenes o estando con una edad madura, o ya francamente siendo ancianos, decidimos no acercarnos a Dios. O sea, suponemos que podemos ser eternos. Lo que yo he observado en estos días, que han sido días difíciles para muchas personas, algunos comentan días históricos, ¿no? Días históricos, es que cuando llega la muerte, el orgullo se acaba, hermano. La vanidad se acaba. Aquellas cosas por las que te sentías orgulloso, o aquellas cosas que en algún momento quizás presumiste, aquella fuerza que decías tener, cuando llega la hora de la muerte o ves a la muerte llegar, todo eso se acaba. Y es triste ver que tiene que llegar la muerte para que eso se acabe. Deberíamos ser un tanto más reflexivos y darnos cuenta que no es necesario esperar a la muerte para hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Un mal, dice Salomón, que al sabio y al necio, al justo o al injusto les acontecerá. Sí, es como lo venía comentando hace ratito en el bloque pasado. Salomón ya empieza a tomar ciertas conclusiones y viene nuevamente, después de haber mencionado varias veces que es mejor estar en el lugar donde hay luto que en donde hay alegría, que aquel que se enriquece de todas maneras va a morir, que aquel que se hace muy sabio también, como el necio, va a morir. Ahora viene ya nuevamente a retomar esto. ¿Por qué? Porque va acercándose a las conclusiones. ¿Por qué razón nosotros debemos de ver la vida desde cierta manera y con cierto sentido? Porque lo que hace el hombre lo lleva siempre a un vacío emocional, a un vacío de propósito, un vacío de saber qué es lo que es importante durante este periodo de tiempo que Dios nos concede llamado vida. Entonces él empieza nuevamente a poner ese punto en el cual la vida ya deja de ser, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito, el significado de llevar a cabo cada una de las acciones por las cuales nos afanamos debajo del sol. Cuando el hombre lo hace por la riqueza solamente, va a perder el propósito. Cuando el hombre lo hace simplemente por tener nada más conocimiento, pierde el propósito. Debe por un propósito, gloria, por poder, por lo que uno quiera aquí temporal, se pierde el propósito. Debemos de siempre entender que la muerte nos lleva hacia una consecuencia eterna. Y si no está basada nuestra vida en lo que nosotros estamos realizando día con día, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nosotros mismos, en nuestro desarrollo personal, no está basado en un propósito posterior a la muerte, entonces vamos a llegar a un sinsentido, a un punto en el cual no vamos a hallar por qué razón nos afanamos tanto en llegar a tener riqueza, en llegar a tener carros, en llegar a tener muchos hijos, o no tenerlos, o tener pareja, o si tenerla, o hacer una profesión, o hacer algún tipo de estudio especial. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros trazando nuestras acciones de vida para una eternidad. Entonces, aquí es donde viene, en este caso, Salomón nuevamente a replantear el hecho de la muerte y cómo nosotros debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos da para llegar a ese punto en el cual todos vamos a encontrarnos. Porque dentro de este panorama en el que Salomón dice todos van a morir, introduce específicamente esto a partir de, si no me equivoco, el versículo 4. Así que mientras hay vida,
hay esperanza. Todavía Hay- se pueden hacer cosas mientras hay vida y se puede enderezar esos propósitos que comenta el hermano. Sí, hay la posibilidad de empezar a ver la vida diferente, hay la posibilidad de empezar a comportarse diferente, hay la posibilidad de hacer las cosas distintas. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a ser muy dura, tiende a ser muy necia, y tiene que venir a nosotros un evento que nos marque, que nos señale. Tiene que venir a veces la disciplina de parte de Dios para que reaccionemos. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Yo no diría que es privativo necesariamente de aquellos que hoy están a lo mejor padeciendo alguna situación. Creo que todos nosotros en algún momento hemos perdido el enfoque, en algún momento nos hemos equivocado, y ha llegado el Señor en su amor y en su misericordia a disciplinarnos y a darnos la oportunidad, a tener misericordia de nosotros para que reencaminemos el rumbo que estamos tomando. Sin embargo, algunos de nuestros hermanos y algunas personas afuera de la iglesia, a pesar de esas disciplinas, a pesar de esas correcciones, deciden francamente no hacer caso de los mandatos de Dios, y entonces se cumple lo que dice la Escritura ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo del 27 al 31, en donde dice, bueno, como ustedes no decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó para que conforme a su mente reprobada hagan cosas que no convienen. Y de ahí viene toda la maldad que nosotros sufrimos en estos días. De ahí viene todas las conductas que desagradan a Dios, y de ahí vienen las personas que ya la muerte no les interesa, ¿no? La muerte les da igual porque no la han visto llegar. Pareciera esta una de las enseñanzas o conclusiones, una más que Salomón nos da, de aquellas que son en realidad bastante simples, no tan difíciles de comprender, de poder analizar. Ya en el momento de la práctica quizá pareciera que la cuestión se complica un poco más. Entender que todos vamos a morir quizá no es tan complicado. Y entender que en este periodo de vida es el que debemos de aprovechar quizá tampoco es complicado. Que vivamos de acuerdo a eso, dice Salomón, quizás sí comienza a ser ya un poquito más complicado. Es esta lucha entre nosotros. Sí, porque digamos que el hecho de saber que vamos a morir para nosotros a veces es algo muy lejano. No es lo mismo cuando a una persona le diagnostican algún tiempo de vida debido a alguna enfermedad. Si nos damos cuenta, todo el panorama cambia para la comprensión de la situación en la que se vive. O sea, no sé, si a nosotros nos dicen, pues un día vamos a morir, siempre estamos pensando, pues algún día, ¿no? No decimos, no es como cuando nos dicen, ¿sabe qué? Tiene 5 días de vida. Y entonces es cuando la reacción, la comprensión, el entendimiento de que realmente el tiempo tiene valor y que debe de ser bien aprovechado, es cuando más fuerte llega hacia nosotros. Pero lamentablemente, como decía nuestro hermano Evaristo, nosotros nos perdemos, como lo menciona nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de la evangelización en Mateo capítulo 13, y dice que aparte de la semilla a veces cae entre espinos. ¿Qué es esto? Pues los afanes de la vida, el hecho de preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, las cosas que vamos a pagar, el hecho de tenemos hijos en la escuela, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar lo que es el gas, la luz, etcétera, etcétera. Y entonces nos enfocamos más en los aspectos materiales que en los espirituales, y algunos, como dice Salomón, en la riqueza, en la obtención de la sabiduría y otros objetivos personales, y nos olvidamos que al fin de cuentas lo que más nos debería de preocupar es prepararnos para el momento en que nosotros dejemos de existir, porque ya sea que hayamos sido sabios, ya que hayamos sido ricos, que hayamos vivido muchísimos años, ¿qué provecho de todo eso obtuvimos para después de muertos entonces tener delante de Dios alguna recompensa? Si lo buscamos en la tierra, si lo buscamos con ese propósito, habrá. Pero si nuestro afán nunca se basó al hecho de que nuestras acciones tuviesen una trascendencia, entonces pues realmente fuimos necios en nuestra manera de vivir. Dentro de este contexto en el que Salomón nos invita a considerar el tiempo que tenemos de vida como muy valioso para enderezar estos propósitos, menciona en el versículo 8, por ejemplo: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad,
que te son dados debajo del sol. Sigue Salomón hablando de la vida como esta vanidad, como estas cuestiones de sinsentido. Goza de la vida con la mujer que amas, dice Salomón, todos los días de la vida, todos los días de tu vanidad, porque esta es parte de la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ya en la muerte, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, ya no hay nada. En versículos anteriores el rey Salomón nos había dicho, los muertos nada saben. Sí, yo creo que lo que Salomón también prevé es que en la búsqueda de todas estas satisfactores materiales, en la búsqueda de en la ambición de alcanzar estos satisfactores, estos placeres, el hombre pierde el rumbo y ya tampoco disfruta la vida. O sea, tú encuentras a personas que son inmensamente ricas, pero que no disfrutan su vida, que se la pasan codiciando más, anhelando más, y sufren más por ello, y se enferman en esa codicia, y se enferman en ese afán de tener más. Y lo que nos dice Salomón es la receta en sentido opuesto. O sea, en sentido opuesto es lo que puedas hacer en tu trabajo, humanamente hablando, materialmente hablando, hazlo. Y disfruta lo que haces en tu trabajo. Disfruta los días con la mujer que Dios te conceda. Disfrútalos con sencillez, disfrútalos con amor, disfrútalos con lo que Dios te brinda, porque al fin del día, todos estos días son vanidad. Difícil entender el concepto, difícil pensar, difícil ubicarnos, de decir, bueno, no sé, desde que yo tengo uso de razón, 10, 12 años, saber que mi vida hasta que concluya ha sido vanidad, porque he estado inmerso en cosas que, si bien me han traído alguna satisfacción o si bien me han hecho feliz en algunos momentos de la vida, no son lo más importante. Pero, insisto, nos perdemos en el enfoque y decimos, no, es que mi familia es lo más importante, mis hijos son lo más importante, mi esposa es lo más importante, mi trabajo es lo más importante, cuando en realidad el versículo que leías al final dice, no es cierto, porque cuando llegues allá, y también lo refieren los evangelios en el libro de Mateo, allá no va a haber allá no vas a tener esposa, allá va a ser otro ser espiritual contigo, allá no va a haber llanto, allá no va a haber, también lo dice el libro de Apocalipsis, no va a haber dolor, no va a haber nada, no va a haber trabajo, o sea, no va a haber nada que afanarse. Obviamente siempre y cuando estés, digamos, en la parte en donde aquellas almas que hicieron lo bueno están descansando, pero por otra parte es quizás la posibilidad de que si no haces caso a esto que Salomón está diciendo también, te toque estar en la parte en donde, como lo refiere en la parábola en Lucas 16, es como el rico, ¿no? En tormento, pidiéndole pues que te mojen un poquito la lengua con agua porque está sufriendo mucho, y de todas maneras no va a haber trabajo. Tu única condición va a ser sufrir, ¿no? Ya no te vas a poder afanar por nada, sino únicamente por el sufrimiento que tendrás eternamente. Cuando vamos avanzando en el capítulo 9, por ejemplo, a partir del versículo 11, nos damos cuenta cómo esta idea que trata de plasmar Salomón va tomando bastante más fuerza en aquello que nuestro hermano Josué y nuestro hermano Evaristo nos han estado comentando en esta noche. Esta idea de tener y ser feliz, de vivir la vida, pero siempre con el favor de Dios, dentro de todo este mundo, dentro de toda esta vanidad, dentro de todos estos sinsentidos que el predicador ha analizado, Salomón lo empieza a plasmar y a recalcar con más fuerza. Y menciona, por ejemplo, vive y sé feliz, porque por mucha sabiduría que tengas, por muy hábil que seas, y quizá esto lo dijo con un poquito de experiencia propia Salomón, si no tienes el favor de Dios, de nada te va a servir al final de la vida. Vamos a ir a nuestro tercer corte y en unos minutos regresamos a Palabras de Vida Eterna. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad. Cada momento en mi vida confiar.
ser para ti un grato olor, Señor. Toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar. Estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés capítulo 9. Estamos tocando acerca de todas estas vanidades y de todas estas cuestiones que Salomón nos ha estado enseñando. Ahora abordamos el tema de la muerte, esta cuestión de que todos vamos a morir, pero además de que hay que aprovechar muy bien el tiempo que nosotros tenemos de vida. Continúan los versículos y, como lo decíamos, Salomón plasma esta idea. En realidad el hombre ni siquiera sabe cuándo es que va a morir, no conoce su momento. Lo mejor es tener el favor de Dios en su vida. Es correcto, porque debemos de entender algunas cosas y debemos de entenderlas desde el punto de vista ya que Salomón concluye. Así como lo diría en el libro que escribió de Proverbios, el principio de la sabiduría siempre va a ser el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese temor, es una comprensión razonada del hecho de que después de este periodo corto de tiempo vamos a tener que presentarnos delante de Él. Entonces, ese temor nos ayuda a ver y a abordar la vida de una manera conforme a lo que agrada a Dios. Cuando no tenemos ese temor, ni honramos a Dios, ni obedecemos a Dios, sino que vivimos conforme a nuestros propios propósitos, los cuales, según el análisis de Salomón, siempre nos van a llevar hacia una vanidad, hacia una futilidad que no nos va a traer fruto que perdure, sino al contrario. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchos ejemplos de esto. Ya mencionábamos uno con
el rico y Lázaro, pero también mencionó nuestro Señor Jesucristo a otros que pensando en el futuro acumulaban bienes, llenaban sus graneros de fruto, pero al final en un solo instante se les decía, mira, todo lo que tú ya has logrado, todo lo que tú ya has hecho, al final de cuentas va a ser para otra persona, porque Dios ahora está pidiendo lo que es suyo, que en este caso es el alma que nos anima y que nos lleva en todo este transcurso de vida a llevar y accionar con la voluntad de Dios o sin la voluntad de Dios. Santiago nos dice que a veces nosotros somos tan vanidosos, tan sin pensamiento sabio, que nosotros decimos, en un año voy a ir, voy a traficar, voy a vender, voy a estar allá voy a realizar. Voy a ganar tanto. Exactamente, y dice, y no sabes ni siquiera qué va a pasar el día de mañana. No sabes que la vida, así como lo dice Salomón, es solamente como una neblina, porque a fin de cuentas la palabra vanidad es lo que trata de dar a entender en el hebreo. Algo que es disperso, algo que no podemos nosotros ver con claridad. Y dice, y esa neblina, así como amanece así en la mañana, de esa misma manera y con esa rapidez puede ser que desaparezca. Entonces, lo más correcto, dice ahí Santiago, es que tú digas, si Dios quiere. Quiere decir, pon a Dios primeramente delante de todos tus proyectos, delante de todos tus pensamientos, y entonces si Él quiere, haré esto, o haré aquello, iré acá, o iré allá, y te darás cuenta, hermano, de que estás entonces tomando a Dios en todas tus acciones, y entonces todo aquello que hagas te saldrá bien, será benéfico para ti, si pones a Dios primero en aquellas cosas que estás planeando. Pero de la misma manera, la palabra del Señor nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe ser también en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender pues que nuestra mente, en todo lo que nosotros realizamos ya de nuestra vida, con la conciencia que Dios quiere que tengamos, se enfoca principalmente a que tenemos un Señor, una autoridad y un fin, que a cuentas de todos, cada uno de nosotros, dice Salomón, tenemos que llegar. Y ese es dejar esta existencia y empezar a vivir aquella que nos corresponda dependiendo de la obediencia o la desobediencia. Y si nosotros ponemos a Dios en todo lo que hacemos, dice, también vamos a tener esa bendición. Ahora, la palabra del Señor siempre nos ha enseñado, como también aquí lo dice Salomón, que no es porque seas muy fuerte, no es porque seas muy poderoso, no es porque seas muy sabio, sino porque Dios es el que da todas las cosas. Si eres sabio es porque Dios te lo dio. Si tienes riquezas es porque Dios te las dio. Si tienes poder es porque Dios te lo dio. ¿Recuerdan lo que le dijo a Pilato? Tú no tienes autoridad, sino si te hubiera sido dada de parte de Dios. Porque él decía, si yo quiero te puedo liberar, y si yo quiero te puedo matar. En realidad nos sentimos mucho más allá de lo que en realidad somos, porque esa autoridad ni siquiera era de él, sino que Dios se la había dado para cumplir un propósito que en este caso fue llevar a nuestro Señor Jesucristo a una culminación de sacrificio que nos dio el perdón de nuestros pecados. Pero lo que vamos es principalmente esto, que Salomón nos trata de dar a entender que Dios es el que decide en nosotros, y no nosotros por nosotros mismos, ya porque tengamos poder, ya porque tengamos fuerza, ya porque seamos muy rápidos, como dice acá, que podamos correr mucho. Dice, no es así. No es por esas cualidades humanas, sino porque es porque Dios lo concede. Dentro de esta sabiduría de Salomón hay muchas cosas que están dentro del tema de la muerte. Sí, me parece que el predicador en estos versículos trata de hacer reflexionar al hombre sobre lo que venía diciendo desde el principio. Acuérdate que lo que Salomón hace o procura en este libro es encontrarle un sentido a la vida. Y parte de encontrarle sentido a la vida es entender el momento de la muerte y entender las cosas que están en medio de ese proceso. Entender cómo es que el hombre desafortunadamente a veces malgasta su vida en cosas que no le dejan nada, que no le dejarán nada. Malgasta su vida en querer alcanzar el viento, querer atraparlo. Malgasta su vida y se frustra queriendo hacer cosas que finalmente no va a lograr. Entonces Salomón al trazar todo este panorama nos dice, mira, tú puedes pasarte la vida gastándotela mal, o puedes pasarte la vida disfrutando a los pies del Señor, con el trabajo que Dios te dé, con la mujer que Dios te dé, y puedes ser feliz. Entonces tú decides qué camino es
te agrada más? Codiciar, ser avaricioso, ser ambicioso, frustrarte en ese intento, luchar y no alcanzar, tratar de llevarte algún reconocimiento, algún éxito que quizás nunca alcances, o quizás no, quizás con algunos sufrimientos, quizás con algunos padecimientos, pero a los pies del Señor, tranquilo, feliz, con la mujer que Dios te da. Me parece que es lo que hasta ahora Salomón trata de explicar. Yo así lo entiendo, lo visualizo. Y es que también Salomón vuelve a tocar dentro de todo este contexto del que estamos hablando el tema, como ya lo hemos hablado, de la sabiduría. En esta cuestión de la sabiduría o las habilidades que nosotros tengamos, siempre con el favor del Señor son mejor, porque dice Salomón ya al final de los versículos del capítulo 9, esta sabiduría puede ser como un arma de guerra. En manos de un tonto, en manos de un necio, es algo que lo va a destruir. Es algo que no le va a llevar a buen término. Es bien importante que nosotros tratemos de seguir esta idea que está teniendo Salomón, porque estamos ya básicamente a 3 capítulos de concluir el libro de Eclesiastés, y el predicador ha venido a guiarnos a través de este pensamiento para tener nosotros en mente. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a pasar, eso es innegable. Vamos a morir. Lo mejor que nos queda es tomar el tiempo que tenemos de vida y disfrutarlo, y considerar siempre, sean cuales sean nuestras habilidades, nuestra sabiduría, nuestras fortalezas, estar dentro del favor de nuestro Dios. ¿Quisieran comentar algo más? Sí, a mí me parece muy interesante esta parte, porque esta cuestión del favor de Dios es clave en nuestra vida, y es algo que dejamos a veces mucho de lado. Mira, me ha tocado ver personas que toda la vida persiguen un buen empleo, o perseguimos un buen empleo. Nos morimos y nunca lo conseguimos. Me ha tocado ver personas que toda la vida persiguen hacerse de una casa. Se vuelven viejos y viven rentando. Me ha tocado ver personas muy inteligentes, muy brillantes, digamos, en términos humanos, a las que no les va bien. ¿Por qué no les va bien? ¿Por qué estas personas no alcanzan lo que quieren? Lo dice en Eclesiastés 9, 11 y 12. Algo que es central en todo esto es el favor de Dios. Incluso el mismo Salomón en el libro de Proverbios dice, el que haya una buena mujer es porque está en gracia de Dios, porque Dios lo tiene en buen concepto, porque Dios lo quiere ayudar. O sea, desde el hecho de que tú puedas conseguir una buena esposa, un buen esposo, el hecho de que tú puedas tener un buen trabajo, el hecho de que a ti te vaya bien, pone comillas ese bien, tiene que ver todo con el favor de Dios. Si tú no buscas el favor de Dios, tú puedes pasarte toda la vida buscándolo y no lo vas a alcanzar. Si tú buscas primero el favor de Dios, y esto tendría que reflejarse en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, en la medida en que tú hagas esto, que ya, digamos, Jesús lo plasmó así con todas sus letras, pero aquí de alguna manera Salomón lo anticipa y dice, si tú quieres que te vaya bien, lo primero que tienes que hacer es tener el favor de Dios. Además, que no es un concepto extraño que solo encontremos en el libro de Eclesiastés. En la vida de grandes hombres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, por ejemplo, se ve esta cuestión. La mano, por ejemplo, de José el soñador era fructífera en todo lo que hacía, porque temía al Señor, por ejemplo. Se ve claramente en la vida de José, y podemos citar a grandes hombres también de fe del Antiguo Testamento, cuán grande era el temor que tenían hacia el Señor, que su vida iba en los caminos de los propósitos de Dios y eran fructíferos, y las cosas que les pasaban, de nuevo, y regresamos a Romanos, pareciera que esas cosas malas les ayudaban a bien, pareciera que todos esos propósitos que había en su vida, ellos estaban completamente alineados con el hecho de temer a Dios. Estaba yo pensando en un ejemplo del Nuevo Testamento que pues hace ese contraste. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, tenía poder, tenía reconocimiento, tenía autoridad, hasta cierto punto tenía riquezas, y estaba en un camino que lo llevaba en este caso en contra de la voluntad de Dios. Cuando él conoce al Señor, deja todo aquello que para el aspecto humano, para el aspecto de su época,
podía ser muy importante, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, el hecho de que sea irreprensible en cuanto a la ley, el hecho de que ya era parte del Sanedrín, de aquel gobierno judío, era algo importante en la sociedad judía, era algo que tenía un estatus, que tenía cierto prestigio, pero cuando él conoce al Señor Jesús, todo aquello, como dice en Filipenses, lo tuvo ya por basura. Y entonces empieza una vida diferente. Como dice nuestro hermano, el favor de Dios no se muestra en la abundancia. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. El favor de Dios se muestra en la necesidad y en la abundancia. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 2 Corintios, en el capítulo 4, menciona todas aquellas adversidades que llegó a padecer. Y aún así dice, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando poco a poco, el interior se renueva día con día. Y viene a ser también todo este sufrimiento un mayor peso de gloria que recibiremos siempre y cuando nosotros seamos fieles hasta la muerte, como también lo dice la Escritura. Pero es un ejemplo en el cual nosotros vemos a un hombre que pudo haber escogido, como lo hizo también Moisés, del poder, de la autoridad, de la riqueza, a pasar a ser, en el caso de Moisés, un pastor, en el caso de Pablo o de Saulo, el predicador más importante de los gentiles, pero con todo tipo de necesidades y de tribulaciones. Sí, fíjate que me parece importante el apunte de Josué, porque efectivamente el favor de Dios se muestra más bien con las riquezas que Dios te da en el orden espiritual, con la protección que Dios te da en cuanto a él mismo lo dice, en cuanto a que no te falte comida, que no te falte vestido, pero no está hablando de lo que nosotros queremos, sino de lo que nosotros necesitamos, que es muy diferente, ¿no? Nada más hacer ese apunte. Gracias, hermano. Estamos llegando, hermanos, al final de Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el apunte que hace nuestro hermano Josué sobre este personaje de Pablo al final del programa me parece bastante acertado y bastante importante, sobre todo porque vamos a comenzar en este miércoles con una nueva cápsula que tendremos al final de cada programa, que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo. Vamos a comenzar a ver esta cápsula que esperamos les sea de utilidad, hermanos, puedan ir tomando nota, y como ya ustedes saben, los videos se quedan almacenados en Facebook. Si ustedes quieren repetirlo después de la transmisión en vivo, lo van a encontrar ahí en la página de Facebook para que vayan tomando toda esta información y ojalá nos ayude a una mejor comprensión tanto del libro de los Hechos como, por ejemplo, de las cartas que el apóstol escribe. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a escuchar la cápsula acerca de los viajes de Pablo y ya volvemos. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a la cápsula en la que hablaremos sobre los viajes de Pablo. Para comenzar, quisiera recordar con ustedes algunas ciudades que son muy importantes durante todo el ministerio del apóstol. Están viendo en sus pantallas el mapa en el que están las ciudades de las que estaremos hablando. Traten de localizarlas y vean qué otras ciudades están cerca de ellas. Comencemos con la ciudad de Tarso de Cilicia, la ciudad natal de Pablo. Jerusalén es la ciudad donde Pablo estudia la ley de Moisés con el rabino Gamaliel. Es en donde se llevó a cabo el martirio de Esteban. En este martirio Pablo tuvo participación. En esta ciudad, Pablo acude al concilio con los apóstoles, y es en Jerusalén en donde es apresado por los romanos al final de su ministerio. Damasco es la ciudad a la que iba Pablo cuando Cristo habló con él. Es en esta ciudad donde Pablo se bautizó, y es en Damasco donde Pablo escapó por la ventana de una muralla. Antioquía fue la ciudad de partida para los 3 viajes misioneros de Pablo. Es allí donde recibieron el nombre de cristianos por primera vez. Galacia es la ciudad a la cual Pablo escribe una carta cuando se encontraba en Éfeso. Filipos era una ciudad importante dentro de la región de Macedonia. Cuando Pablo habla de los hermanos de Macedonia, se refiere a varias congregaciones, y una de ellas era la de Filipos. Pablo fundó esta congregación durante su segundo viaje misionero. En Tesalónica, que es la capital de la región de Macedonia, fue cuando Pablo recibió ayuda de los hermanos de Filipos.
Atenas fue la ciudad griega en la cual Pablo predicó a un grupo de hombres del Evangelio durante su segundo viaje misionero. Corinto fue la congregación fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Predicó y trabajó en esta ciudad y además les envió 2 cartas durante su ministerio. La ciudad de Colosas es una ciudad pequeña en la región de Frigia. Pablo dirigió una carta a esta congregación. Éfeso fue una congregación fundada por Pablo en el tercer viaje misionero. Cesarea es una ciudad en la costa de Palestina, donde Pablo vivió preso durante 2 años cuando Félix y Festo eran procuradores de esta ciudad. Además, de Cesarea partió Pablo hacia Roma. Roma es la capital del Imperio Romano. Pablo les escribió una carta desde Corinto. Allí Pablo estuvo prisionero predicando el Evangelio hasta el día de su muerte. Vamos a ir estudiando cada viaje de Pablo y nos iremos dando cuenta de cómo es que el apóstol se va relacionando con estas ciudades y con algunas otras. Que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna, hermanos. Nos ha dado mucho gusto que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros. Ojalá y la cápsula que acaban de escuchar también sea de su edificación y le podamos sacar algún provecho. Pues con esto estamos concluyendo el programa de hoy, Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos el favor de su atención y les esperamos aquí, si Dios permite, el próximo miércoles para seguir hablando de la Palabra de Dios y de este libro tan interesante que me parece que pocas veces se estudia, pocas veces se revisa, porque nos hace una lectura un poco difícil, pero que me parece muy actual. Hermano Josué, muy buenas noches. Disculpe de nuevo por tardanza y gracias a Dios por la oportunidad. Que Dios les bendiga y buenas noches. Gracias a Dios que nos permitió llegar. Hermano Brian, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Y vamos a concluir en esta noche, hermanos, con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Josué que sea el que nos lleve a Dios en la oración y de esta manera estaremos terminando. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y a pedir a Dios, nuestro Padre, en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en este momento porque tú nos has concedido este favor de poder transmitir este programa, que te rogamos sea para edificación de todos aquellos que lo escuchan, nuestros amigos y nuestros hermanos. Que las palabras que se han dicho, Padre, no hayan sido de nosotros o expresadas en sabiduría humana, sino que haya sido conforme tu voluntad, de tal manera, Padre, que solamente lo que tú quieres que se diga haya dicho y que también sea recibido en el corazón, en la mente de los que han escuchado este programa. Bendíceles, Señor. Sabemos que todos tenemos dificultades, necesidades, te las ponemos en tus manos, Padre. Tú las conoces. Tú haz, Señor, según tu grande voluntad, tu misericordia en cada uno. Te rogamos, pues, que nos bendigas también a cada uno de los que participan en el programa. Gracias porque has puesto la voluntad siempre para llevar a cabo esto y para el servicio tuyo y tu gloria. Te rogamos también tu bendición para los alimentos que primeramente Dios vamos a participar de ellos, que sean bendecidos y que nunca falten en el hogar de todos tus hijos o donde haya necesidad. Llévanos con bien, Señor, a donde nos dirigimos y sé con nosotros en el resto de esta noche. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.